Dicen que nadie entra en ese pueblo sin que el espejo te pruebe primero. Escucha. Si tocas el marco frío, oyes un segundo pulso, no es el tuyo. El viento raspa como uñas sobre zinc. La lluvia empasta las calles y las ventanas parpadean con una luz vieja que no pertenece a esta noche. Alguien dejó una taza en la mesa, aún humeante, y una silla se balancea sola, como si el cuerpo que la ocupó acabara de desvanecerse. No hay gritos, no hay huellas, solo una respiración detrás del vidrio, tan cerca que empaña tu nombre sin decirlo. Los vecinos bajan la voz, guardan las llaves, rehuyen el reflejo de los charcos. Cada puerta cerrada es un dedo sobre los labios. Al fondo de la casa, un espejo ovalado parece esperar, más oscuro que la sala, más vivo que la casa. Si te acercas, verás que no te devuelve, te mira. Y si te mira, ya llegaste tarde. La pregunta no es dónde está, es quién la siguió primero. La noticia llegó como lluvia oblicua. Primero un rumor golpeando persianas, luego una certeza helada que se filtró por las grietas. Dijeron que salió a caminar, que encendió una luz y la luz quedó encendida, que una puerta se cerró sin hacerse ruido. En el bar, las cucharillas chocaron con tazas vacías mientras alguien juraba haber visto una sombra deslizarse por dentro del cristal de la vidriera. En la comisaría, papeles que nadie firmó se apilaron como si se negaran a participar. Una radio vieja repitió su nombre con un susurro eléctrico y el dial se movió solo, buscando otra boca. Las calles no la devolvieron. El aire no conservó perfume. Lo único que se quedó fue esa sensación de ser observado desde los rincones donde no cabe un cuerpo, de que algo toma nota, paciente, antes de llamar a la siguiente puerta. La casa donde faltan cosas pequeñas habla más que cualquier testigo. Un cuaderno vuelto a la primera página, una lámpara encendida en pleno día como si la noche hubiera ganado. El reloj del pasillo detenido a la misma hora que se escuchó un golpe sordo en la pared. Los vecinos se cruzan en el espejo del recibidor y apartan la vista con vergüenza, como si sospecharan su propio reflejo. En el dormitorio, el aire no es aire, es agua fría, y cada paso deja una huella que se borra delante de los ojos. No hay desorden, no hay lucha, hay orden excesivo, una obediencia rara. La casa enseñando los dientes sin abrir la boca. Y en el centro, el óvalo brillante vigila como un pozo al que nadie mira de frente, porque quien mira cae, y quien cae no grita. Solo se oye un nombre respirado desde el otro lado. La lluvia aflojó, y el pueblo recuperó su murmullo de colmena, pero el zumbido traía otra frecuencia, como si algo vibrara por debajo de la madera. En la plaza, un niño señaló un escaparate y preguntó por qué la señora de dentro no parpadeaba. Nadie quiso mirar. Las campanas dieron una hora sin acuerdo con los relojes, y la electricidad titubeó como un animal que presiente el terremoto. Se extendió una consigna torpe: no se acerquen a los espejos, tapen los marcos, guarden las llaves. Pero el vidrio está en todas partes, en los charcos, en las cucharas, en los ojos. Y cada superficie pulida parecía probar nombres en voz baja, aprendiendo acentos, recordando historias que no eran suyas. La sospecha no cayó del cielo. Nació en cada reflejo donde algo familiar movía los labios con una sonrisa vieja. Cuando por fin alguien se atrevió a tocar el marco, la madera no estaba fría sino tibia, como si hubiera sostenido una mano mucho tiempo. La respiración del cuarto cambió, y las paredes parecieron acercarse medio paso. Un filamento de luz cruzó el cristal desde adentro, una chispa del color exacto de una voz, que no se recuerda,
pero duele. Nadie dijo su nombre. Decirlo habría sido abrir una puerta que ya no cerraría. En lugar de eso, dejaron un vaso de agua delante del espejo, como si la sed pudiera negociar con el miedo, y un silencio pesado se arremolinó alrededor esperando. Entonces, al borde del vidrio, alguien exhaló con el ritmo de quien acaba de correr, y el agua vibró con círculos concéntricos que no pararon de crecer, como si llamaran a todos los que faltan. El cuaderno apareció detrás de un estante cojo, envuelto en una bolsa que olía a lluvia vieja. Al abrirlo, las páginas parecían pegadas por una humedad que no era del clima. Estaban tibias, como si hubieran sido sostenidas un instante antes. La letra, apretada y urgente, hablaba de un ojo que no parpadea en la superficie de cada cosa pulida, de un latido que responde desde el vidrio cuando nadie mira. Cada entrada terminaba en el mismo punto ciego. Una frase cortada, como si la mano se hubiera cansado de empujar contra algo que no permite pasar. La lámpara vibró sin apagarse, y por debajo del zumbido apareció otro sonido, más bajo, como un suspiro que aprendió a vivir ahí. Afuera, la lluvia cambió de dirección sin aviso. Dentro, el reloj avanzó 2 minutos de golpe y luego volvió atrás. Nadie respiró fuerte por miedo a empañar el borde de la página y que la tinta dijera algo más. Las palabras del cuaderno apuntaban a una fecha repetida. Un domingo remoto en el que el pueblo tapó sus espejos con sábanas negras y nadie preguntó por qué. Una fotografía pegada entre hojas mostraba un coro sin rostros claros, solo manchas de luz donde deberían estar los ojos. Al pasar la página, el vidrio del reloj del pasillo devolvió una respiración ajena, y la tinta del margen pareció oscurecerse como si acabara de escribirse. La idea creció sin permiso. Lo que mira del otro lado aprende a imitar, a pronunciar el temor con la cadencia exacta de la boca que espía. En el silencio, un vaso tembló sobre la mesa sin romperse, moviéndose lo suficiente para señalar el centro del cuarto. Nadie se atrevió a tocarlo. El zócalo crujió con un ritmo que se parecía demasiado a pasos, y el cuaderno, abierto en mitad de la frase, dejó caer un pelo que no pertenecía a nadie presente. En el archivo parroquial, el aire estaba lleno de polvo que parecía escuchar. La luz entraba por los vitrales como cortes silenciosos. Los libros de registro tenían páginas arrancadas justo donde comenzaban ciertos apellidos, y una lista de defunciones repetía una misma causa con palabras diferentes: caída, asfixia, ausencia. El suelo devolvía un eco cortado, como si debajo hubiera huecos que alguien tapó con prisa. El silencio no ocultaba nada, enseñaba una forma de obediencia. Al revisar un cajón, una tarjeta de bautismo se deslizó sola hasta el borde, y en el cristal de su cubierta brilló un gesto que no pertenecía a la mano que la sostenía. Una corriente fría tocó la nuca y no se fue, como si la presencia tuviera paciencia de piedra. Las campanas no sonaron, vibraron mudas, y aún así el pecho respondió con un golpe desacompasado. La leyenda no estaba en un libro, sino en la voz que se niega a hacerse cargo. Un pacto antiguo, un nombre al que se le concedió casa en cada espejo para que guardara silencio sobre otra cosa. La voz, medida como de sermón, no decía culpa, decía orden. Y sin embargo, en los márgenes del relato, una grieta. Cada desaparición sucedía cerca de un reflejo que había sido movido de sitio, como si la casa tuviera memoria y se irritara cuando se alteraba su manera de mirar. Una sombra cruzó el cristal sin nadie enfrente y dejó la sensación de haber sido contada.
el aire supo a metal, el suelo dejó de obedecer al peso y el cuarto pareció inclinarse 1 centímetro. Un foco parpadeó y no volvió. Y en esa oscuridad breve, el pulso del otro lado marcó un acento nuevo, como quien aprende tu risa para usarla después. La última anotación del cuaderno era un mapa torpe dibujado con prisa. Un almacén junto al río. Un símbolo ovalado marcado 3 veces. Una flecha que regresaba a la misma puerta. El camino hasta allí olía a algas podridas y a hierro viejo. El agua no corría. Parecía sostener la luna como un plato que nadie recoge. Cada paso resonó más de la cuenta, como si el aire estuviera hueco. En la chapa del portón se vio una exhalación que no correspondía a ninguna boca cercana. Al entrar, el silencio tenía peso. Colgaba de las vigas y tiraba hacia el suelo. En el fondo, un espejo trapezoidal cubierto por lona respiraba con un ritmo ajeno al pecho humano. Se levantó apenas una esquina. Y el mundo cambió de temperatura. Como cuando se abre un horno, pero al revés. El frío llegó de golpe y los huesos empezaron a sonar. El vidrio no es un objeto, es un oído. Eso aprendieron cuando el almacén devolvió una respiración que no pertenecía a nadie vivo, y la lona, al levantarse, mostró un reflejo con 2 segundos de retraso. En ese desfase cabía una historia entera. La superficie parecía recordar habitaciones que no estaban allí, voces que no habían sido dichas aún, y una sombra que sonreía antes de que lo hiciera la boca de quien miraba. Al rozar el borde, la piel reconoció un pulso distinto, como si el corazón del otro lado marcara una música más lenta. Una gota cayó desde las vigas, pero en el reflejo ascendió, contrariando la gravedad con el descaro de lo imposible. Alguien pronunció un nombre, y el aire se contrajo, como si el sonido hubiera tocado un nervio expuesto. No hubo grito. Hubo el silencio exacto de quien acepta por un instante que la realidad es una versión mal colocada de sí misma. El padre habló de una mujer sin retrato enterrada bajo el coro, de un espejo traído en procesión para contener lo que no debía pronunciarse. No dijo pecado, dijo custodia. Cada palabra sonó calibrada, como si midiera el peso de un secreto que podía quebrar la estructura de la iglesia. El techo crujió sin viento, y de la pila bautismal brotó una vibración leve que hizo ondular la superficie del agua sin tocarla. En los vitrales pasaron nubes que no estaban en el cielo. El relato se enredó con recuerdos ajenos, promesas rotas, un juramento en voz baja, la sensación de ser observado por la historia misma. Cuando guardó silencio, el eco no devolvió nada. Se tragó la última sílaba como una limosna oscura. El espejo del almacén siguió latiendo lejos, pero ahora parecía respirar desde todas partes, como si la iglesia tuviera garganta. El cuaderno dejó de ser diario y se volvió manual. No muevas el espejo si no recuerdas su primer lugar. Buscaron marcas en el piso, huellas antiguas de patas de mueble, medianoches clavadas en la madera. Cuando arrastraron el óvalo de la casa de ella, el mundo chirrió con un sonido de metal humedecido, y el aire se dobló como calor visto a distancia. El reflejo mostró un pasillo que no existía, una lámpara que giraba en una habitación borrada, y una figura apoyada con paciencia al final, esperando ser nombrada. La luz eléctrica palideció, y a la tercera respiración todo volvió a su sitio con un golpe seco, como si algo hubiese calculado que convenía dejarles ese centímetro de cordura. Nadie discutió el vértigo. La certeza llegó con forma de fatiga. El espejo recuerda. Nosotros olvidamos. El pueblo aportó su memoria en piezas,
Una boda sin reflejos, un retrato de familia, donde las miradas parecían direccionadas a alguien fuera de cuadro. Un escaparate cubierto cada aniversario. En la biblioteca, el microfilm mostró titulares repetidos con fechas distintas, como si el tiempo hubiera intentado corregirse. La imagen parpadeó y, durante un cuadro, la figura del otro lado ocupó cada pantalla, mirando con una calma que no admitía discusión. La electricidad bajó de golpe y la habitación quedó con el zumbido de los aparatos apagados, un silencio lleno de dientes. Entonces, una página se deslizó sola con un roce de tela mojada y apareció el detalle que nadie quería: la firma de quien autorizó el primer traslado del espejo. El mismo apellido que corría por la historia como un hilo tirante. Volvieron al almacén con la convicción de que el orden original era una cerradura. La lona cayó por completo y el espejo mostró, sin disimulo, la misma sala pero afinada, como si alguien hubiera limpiado la realidad desde adentro. En el vidrio, la respiración dibujó círculos que no correspondían al ritmo de ningún pecho presente. Se escuchó un golpecito, no en la superficie, sino detrás, un llamado cortés. La tentación de tocar fue una sed. Cuando la mano se acercó, el aire cambió de densidad y el latido del otro lado marcó un compás capaz de domesticar el miedo. Una voz, si es que era voz, invocó el recuerdo de una promesa antigua, y algo se dio. No el vidrio, sino el mundo alrededor, que pareció aceptar una pequeña modificación en sus reglas, como quien corre un límite. Apenas 1 centímetro para que pase una sombra. El amanecer llegó sin color, como si la noche hubiera dejado un residuo gris sobre todo. En el muelle, un cuerpo apareció tendido con delicadeza impropia, la piel recorrida por signos que parecían letras y heridas a la vez. No era violencia desordenada, era caligrafía. Nadie quiso pronunciarlo en voz alta, pero el aire ya lo sabía. Aquello copiaba un idioma que no pertenecía a las bocas. Las gaviotas callaron. El agua dejó de hacer ruido, y los relojes del mercado se quedaron colgados en una hora que no existía. Una hoja de periódico se pegó al pecho del muerto y mostró, al desprenderse, una marca idéntica a otra vista en un vidrio días atrás. El miedo caminó por el muelle como alguien con botas limpias. Un tímido sol tocó los signos y dejó ver que no sangraban, brillaban. Y el resplandor no venía de afuera, sino de debajo de la piel. La sala fría olía a hierro y a algo más antiguo que la sangre. Las luces vibraron como si una corriente remota hubiera aprendido a susurrar por cables. Sobre la mesa, los signos no se quedaban quietos, no cambiaban de lugar, pero cambiaban de sentido, como si el ojo que los miraba fuese el que se movía sin permiso. Una hoja de acetato colocada sobre la piel dibujó un mapa cuando nadie la tocaba. Los instrumentos hicieron un pequeño coro de choques mínimos, una música de dientes. En el cristal del armario, la forma que no pertenece sostuvo la mirada con paciencia de pescador. Las palabras buscaron salir y se atragantaron en la garganta colectiva. Entonces, en la bombilla, algo chisporroteó con un ritmo que recordaba a una risa contenida, y el frío llegó desde abajo, calando hueso por hueso, hasta que el metal de la mesa pareció respirar. El rumor se volvió consigna y la consigna, estampida. Se cubrieron espejos con mantas, se volcaron aparadores, se raspó la plata de los marcos, como si la madera pudiera volverse muda. Los perros ladraron a las puertas cerradas y luego se quedaron mirando rincones vacíos, orejas tiesas,
sin atreverse a avanzar. En las persianas aparecieron signos torpes imitando a los otros, escritos con tiza, con carbón, con uñas. El mercado seguía abierto, pero nadie pesaba nada. El metal de la balanza devolvía una respiración que no pertenecía a nadie de los presentes. Un hombre juró haber oído su nombre dicho desde el fondo de una cuchara. El cielo no decidía si llover o despejar. La plaza entera parecía escucharse a sí misma, esperando que alguien tomara el primer paso hacia un lugar que no existe en el plano del pueblo. El tiempo dejó de comportarse. Un reloj de pulsera saltó 4 minutos hacia adelante y 3 hacia atrás, como si negociara. Las fotografías tomadas en secuencia mostraron ángulos que nadie había encuadrado. Un pasillo que no estaba allí. Un vaso moviéndose de 1 milímetro a otro, con terquedad de péndulo. El cuerpo se volvió un metrónomo falible. Las manos temblaron en ritmos que no coincidían con la respiración. Una sombra pasó 2 veces por el mismo lugar, sin estar registrada en los pasos. Al hablar, las palabras tardaron en llegar a la oreja, y el silencio respondió primero, disciplinado. El mundo olió a ozono, a tormenta que no cae. En el límite de la visión, una figura permaneció quieta, esperando a que la mirada se diera un segundo. Bastó ese segundo para entender que no todos los instantes pesan lo mismo. La verdad llegó como un roce que no pide permiso. El frío subió por el brazo y dejó en la piel una línea que quemaba sin fuego. No dolía. Instruía. Era la misma forma que brilló en el muelle, ahora escrita en carne viva, copiando con exactitud la curva de un trazo imposible. Nadie pronunció la palabra maldición, pero todos la pensaron al mismo tiempo, y el cuarto lo supo. En la pared, el espejo ovalado vibró apenas, como si celebrara una obediencia recién aprendida. No se trataba de castigo, sino de contrato. Afuera, las campanas no sonaron, se inclinaron. Dentro, el vaso sobre la mesa dejó círculos perfectos sin haber sido tocado. El aire pidió silencio y lo obtuvo. Alguien levantó la vista y entendió que la marca no solo señalaba, llamaba. Y lo que respondía ya estaba a un paso de entrar. La voz que había evitado decir la palabra correcta por fin se quebró y dejó salir una verdad con olor a madera vieja. No se intentó encerrar un mal. Se compró su silencio. El trato no estaba escrito, pero el pueblo lo memorizó en costumbres. Cubrir los espejos ciertos días, no pronunciar algunos nombres, aceptar que el reflejo vigile a cambio de paz. Sin embargo, la paz era una tregua con intereses, y cada generación pagó con una ausencia que nadie discutió demasiado. Las paredes vibraron cuando la confesión encontró su cauce, como si la casa supiera que ese hilo sostenía el techo. Una corriente de aire pasó por el cuarto sin ventana abierta y apagó a medias la luz, dejando un pulso oscuro que parecía respirar junto a las paredes. El silencio después no fue alivio, fue contrato renovado, y cada respiración ajena lo selló. El eco comenzó como un juego cruel. Cada palabra pronunciada regresaba 2 veces, la primera idéntica, la segunda deformada, como si alguien la masticara a través del vidrio. Alguien dijo basta, y volvió un basta más viejo, con la cadencia de otra boca. El piso respondió con pequeños chasquidos que marcaron un compás ajeno, y el agua del vaso hizo ondas que no nacían del aire. Un golpe, suave, se repitió desde dentro del espejo con cortesía de llamada. No amenazaba, invitaba. La pared opuesta, sin reflejos, devolvió también el golpe, como si hubiera aprendido la lección. La sospecha se convirtió en certeza táctil. El pueblo entero
funcionaba como una caja de resonancia para un pacto que había encontrado nuevas superficies donde habitar. Y lo peor no era la presencia, era su paciencia, su manera de practicar hasta lograr la imitación perfecta. Las calles repitieron lo que oyeron dentro de las casas. Un rumor de pasos sin cuerpo recorrió el empedrado, y cada persiana cerrada devolvió una sílaba aprendida, un fragmento de rezo mezclado con un nombre que ya no debía usarse. Las campanas no tocaron. El metal vibró sin sonido, y aún así, el pecho acusó el golpe. En los escaparates cubiertos, la tela se infló con un aliento que no pertenecía a nadie, y en los charcos, las nubes se movieron al revés, como si el cielo estuviera consultando otro reloj. El eco no era repetición, era ensayo. El aire parecía practicar una voz que todavía no dominaba, probando tonos, afinando respiraciones. A cada esquina, el silencio parecía pedir una respuesta, y al no obtenerla, tomaba nota. No había destino en ese paseo del ruido. Había tanteo, como de criatura que aprende rápido. En la sala trasera de la biblioteca, una caja sin inventariar guardaba la pieza que faltaba. Una fotografía tomada hace décadas, donde el reflejo de un aparador mostraba más personas de las que cabían en la habitación. Nadie en el cuadro miraba la cámara. Miraban al vidrio, con la obediencia de quien firma sin leer. Al acercar la imagen a la luz, aparecieron los mismos signos que ahora duelen en la piel, impresos como filigrana alrededor del marco. Un reverso arrancado dejaba ver el borde de una firma cuya mitad sobrevivió, suficiente para atar un apellido al origen del trato. El aire perdió temperatura con una velocidad indecente, y los dedos buscaron calor en los bolsillos por instinto. No hubo revelación sonora. Hubo la sequedad de una verdad que encaja perfecta y no deja espacio para la duda. Cuando el eco aprendió el timbre, dejó de repetir y empezó a contestar. No imitó voces. Habló con la suma de todas. Una vibración que no pertenecía a garganta humana. Y sin embargo, acomodaba su fraseo a la emoción del cuarto. La propuesta fue simple y monstruosa: devolver lo perdido a cambio de un lugar más ancho donde mirarse. El vidrio no pidió sangre, pidió espacio. Bastó imaginar los marcos multiplicándose para sentir el peso de la aceptación escondida en la historia del pueblo. Un vaso se deslizó 1 centímetro hacia el espejo y se detuvo como esperando permiso. Nadie dijo que sí, pero el aire actuó como si lo hubieran hecho. La lámpara zumbó con alivio antiguo, y un latido, esta vez desde el lado correcto del mundo, respondió con precisión, marcando el punto exacto donde algo estaba por cruzar. El cuarto supo antes que nadie. El aire perdió peso y el sonido de los pasos se interrumpió en mitad del suelo, como si algo hubiera edificado un borde invisible. La lámpara no parpadeó. Cambió de tono, afinó su zumbido a la frecuencia exacta del silencio que queda cuando falta una voz. En el suelo, el círculo de tiza amaneció raspado hacia adentro, como si la línea hubiera sentido sed y bebiera del centro. La silla giró sin haber sido tocada, deteniéndose con una cortesía que dolía. En la mesa, un papel mostró una impresión húmeda de dedos que no podían ser contados. La ventana reflejó una habitación que no era esta, con una cortina que no existe aquí. Nadie gritó. El nombre apenas estuvo a punto de nacer y el espejo lo reclamó, enseñando un borde de oscuridad pulida donde el aliento se volvió ajeno. Lo que faltaba no estaba lejos, estaba bien al lado, del otro lado. El camino hasta el almacén pareció curvarse en una calle que ya conocían, pero ahora devolvía pasos con retraso, como si el suelo escuchara
y luego imitara. Las puertas encontradas cerradas estaban realmente abiertas en su reflejo, y eso bastó para dictar el trayecto. El río no corrió. Sostuvo nervioso una luz que no venía de la luna. La chapa del portón recibió un aliento prestado y la madera respondió con un golpe amable. Adentro, la lona respiró con la cadencia de una bestia dormida, y el vidrio, apenas descubierto, recordó la voz que todavía no se atrevía a hablar. No hubo oración, hubo negociación. La sensación de que cada paso pronunciaba una condición y que el cuarto asentía con los nudillos. El reloj del bolsillo adelantó, retrocedió y luego se rindió. La certeza llegó como fiebre. Para abrir no era fuerza, era consentimiento. El vidrio enseñó su inventario. No eran sombras, eran estaciones de un mismo rostro, aprendiendo a pronunciar miedos ajenos. La superficie no devolvía, cuidaba. Cada reflejo tenía un pulso propio, y, detrás de cada pulso, una respiración que doblaba la del que miraba, como dos compases que negocian liderazgo. Allí, la multitud sin cuerpo no pedía rescate, pedía lugar. Un gesto mínimo bastó para entender la gramática. Una mano alzada no significaba adiós, sino todavía. Lo que falta no está muerto, dijo la temperatura al bajar. Está sujeto a una cadencia distinta. La piel se erizó con la sabiduría de quien pisa un puente que suena bien. Demasiado bien. Un golpe, sumamente cortés, pidió permiso a la madera. La respuesta vino desde las vigas. Un sí involuntario, Lo que el espejo ofrecía no era salida, era pertenencia. El trato se formuló sin palabras. Un perímetro marcado con agua, una respiración sostenida hasta que duela. El objeto exacto ofrecido en el borde para que haga de bisagra. No importaba la fe, importaba el orden. El cuarto, agradecido, acomodó sombras en filas. El sonido se hizo dócil. Aprendió a inclinar la cabeza. El pulso del otro lado no exigió sangre, exigió memoria. Recordar el primer lugar, la primera posición de cada cosa. Nombrar en silencio las veces que se movió y reparar ese gesto con una obediencia puntual. Cuando la mano tocó el marco, no hubo frío. Hubo reconocimiento, como si el árbol de donde salió la madera saludara al fin. Entonces, el vaso dejó un anillo perfecto sobre la mesa y el aire se quebró en dos temperaturas. No era rito, era geometría. Y la puerta, por fin, aprendió a abrirse como si siempre hubiera sabido. La elección no se gritó, se sostuvo. La mano permaneció en el marco hasta que la piel recordó el latido que no era suyo y lo adoptó sin perder el propio. El cuarto dejó de oler a polvo. Olió a madera reciente, a puerta recién cepillada. La mesa vibró con un compás que no intimidaba, instruía. El borde del vidrio se humedeció por dentro como si respirara también. Y el círculo de agua respondió con ondas gemelas. Entonces, la presión cambió, como cuando un ascensor decide subir y una silueta avanzó desde la profundidad con un paso que no hacía ruido. Lo que faltaba volvió primero como temperatura, luego como peso en el suelo, al fin como aire compartido. No hubo triunfo, hubo balance. El precio no tenía cifra, pero en la sombra de la habitación quedó una ausencia distinta, invisible aún, ajustando cuentas con paciencia de espejo. La calma duró lo que tarda una taza en enfriarse. El suelo aprendió un ritmo nuevo y lo ejecutó bajo los pies con cortesía. El cuarto respiró en dos capas. Una cerca, tibia, otra más honda, ajena, que medía la paciencia del mundo. El cristal, quieto, dejó en su borde una hebra de agua que no caía, como si la gravedad hubiera firmado tregua.
Las paredes, agradecidas, parecían enderezarse después de años de sostener un secreto torcido. La lámpara abandonó el zumbido y aceptó un silencio limpio que dolía. Afuera, las campanas dijeron una hora que nadie recordaba. El aire olía a pan sin haber horno. No hubo celebración, hubo inventario, objetos contados, respiraciones comprobadas, nombres guardados detrás de los dientes. En el latido recién aprendido, una nota disonante pidió sitio. No era amenaza, era la memoria reclamando su parte del trato. El primer sonido fue pequeño, una grieta pronunciando su sílaba más breve. No rompió nada, abrió una historia. El brillo se tensó como hielo antes del deshielo, y una línea diagonal cruzó el vidrio con la calma de una firma. Nadie tocó, pero el cuarto respondió como si le hubieran pedido permiso. El agua del vaso formó dos ondas contrarias. Chocó en el centro y quedó inmóvil, una moneda detenida en el aire. Del otro lado, la respiración duplicada se acomodó a la nueva geometría y cambió el compás medio paso, ensayando un idioma que ya no necesitaba espejo perfecto. La grieta no dolía a la vista. Seducía con la promesa de dividir lo innombrable en partes pronunciables. Afuera, la calle pareció escuchar y caminó más despacio. Adentro, el silencio eligió no intervenir. Como un testigo que entiende que la verdad llega sin su ayuda, el pueblo amaneció sin conversaciones. Las persianas estaban en su sitio, las tazas sobre los platos, la ropa húmeda pidiendo sol. Amnesia, las tazas sobre los platos. Los relojes funcionaban, pero sus minutos marchaban vacíos, como si marcaran habitaciones desocupadas. Los charcos ofrecían reflejos perfectos que nadie reclamaba. En la plaza, el aire repitió 2 veces un paso y no llegó el tercero. El eco regresó educado y al no hallar dueño, quedó flotando como globo sin cuerda. El viento, que siempre dice algo de más, guardó discreción. Las campanas, por fin, dieron en hierro vivo y la vibración no encontró pechos para volverse emoción. Fue un ensayo sin actores, una misa sin feligreses, un catálogo de objetos esperando la respiración que los ordena. Y al fondo de ese orden, el golpe más suave llamó desde el cristal, dueño de la coreografía. El cuarto aceptó el destino como se acepta una costura vieja, sin protesta, con la certeza de que ya sostuvo demasiado. La grieta respiró y se multiplicó en filigrana, cada ramita afinada al pulso de algo que, por fin, tenía espacio. El sonido fue de cristales menudos cayendo en cámara lenta, una lluvia domesticada que rehizó la luz en fragmentos. El aire perdió una capa y ganó otra, más grave, y la sensación de peso se reacomodó en los hombros como un abrigo que encuentra su dueño. No hubo súplica ni mandato, hubo decisión compartida, la clase de acuerdo que no necesita firma porque ya fue vivido. Cuando el borde se dio, no entró la noche, entró una claridad rara. Un día que no pertenece a este cielo. La sensación fue limpia como una deuda pagada. Y sin embargo, bajo la limpieza, quedó una sombra sin contorno. La fotografía apareció donde nadie la guardó. Sobre la mesa, entre anillos de agua, que no existían hace un minuto. El papel olía a cuarto oscuro. La imagen mostraba una habitación idéntica, y en el umbral de un aparador, un conjunto de rostros mirando desde adentro. Allí estaban los nombres que faltan, ordenados con paciencia, y la misma sonrisa tranquila, repetida como una consigna. El pulso de la casa se normalizó.
pero no volvió a ser el de antes. Aprendió un segundo acento. Afuera, las voces comenzarán a regresar como se devuelve una luz después del corte. Dentro, la imagen cuidará un secreto nuevo. Alguien colocó el marco en posición original y la mesa dejó de vibrar. No hubo aplausos. Hubo una respiración que encontró su lugar en el coro. Y en el borde del papel, una mirada fija prometió que, cuando llamen,